La semana anterior hablamos algo de historia en el periodo intertestamentario, como el pueblo judío, qué pasa después del exilio babilónico. Y algo de la etapa persa, algo de la etapa griega, la helenización, y creo que por ahí nos quedamos, el periodo macabeo, el tiempo en que los macabeos salvan Jerusalén de la mano de Antíoco Epífanes. Aunque les comento que en la historia previo a Antíoco Epífanes hay otra persecución con los judíos entre el año 220 y 215 por Ptolomeo IV, que no es el mismo Ptolomeo que mandó a hacer la Septuaginta, es otro, porque aquel fue el año 263 antes de Jesús, este fue el 220 antes de Jesús. En Alejandría se volvió a perseguir a los judíos, siempre con este tema de helenizarlos. Entonces, que si sumamos esa persecución que tuvieron los judíos, que cuarta de Macabeos y la tercera y el tercer de Macabeos hace referencia a eso, estamos hablando que los judíos, después de que conquista Grecia, eh, tienen bastantes altibajos en ese sentido de la persecución. Hablando del helenismo y una posible contribución que hace al mundo, y sobre todo al cristianismo, porque de alguna manera la helenización que ocurre en el periodo intertestamentario trae algún tipo de contribución al cristianismo. Y podemos descubrir cuatro. Mm, lo que es el idioma, lo que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta, lo que es la cultura mundial en sí y lo que es el comercio, que de alguna manera, con la llegada también de los romanos, eso fortifica el comercio con las vías de comunicación. El griego, como ustedes saben, se convirtió en el idioma oficial del Imperio Romano. Eh, sobre todo ese idioma comercial donde la gente podía hacer comercio en cualquier parte del mundo conocido. Para el cristianismo y los judíos de habla griega en la diáspora, una de las contribuciones que dejó el periodo intertestamentario es la traducción de la Septuaginta o la traducción del Antiguo Testamento al griego, ya que esta es la que se leía en las sinagogas de la diáspora. Y los cristianos utilizaban esta base escritural. Recordemos que los primeros cristianos fueron de origen judío, pero después de la predicación de los apóstoles, allá a partir de Hechos capítulo 2 y 3 en adelante, el cristianismo se difundió por el mundo gentil y ellos utilizaban lo que es la Septuaginta. Se estableció una cultura mundial, ¿eh? Una cultura común que facilitó de alguna manera la expansión del mensaje del cristianismo. Y esto de la cultura está muy ligado con la cuestión idiomática. En el comercio igual hubo contribución. Los apóstoles utilizaban las vías de comunicación, las vías comerciales eh, el mensaje, para el mensaje de Jesucristo. Otro elemento que vimos es los macabeos, llamados los héroes de la fe. Su origen tiene que ver con un término hebreo que se llama macaba, que se traduce como martillo. De ahí el nombre Macabeos, porque entraron como un martillo en el yunque para poder liberar a los judíos de la opresión de Antíoco Epífanes el Loco. El periodo de los Macabeos, cuando hablamos de los Macabeos, es los hijos de Juan, de Matatías, que era de origen asmoneo. Tiene una cobertura total global del año 167, cuando empieza la revuelta macabea, hasta el año 63 antes de Jesús. Claro, a la muerte del último hijo de Matatías, a esa descendencia ya se le conoce como los asmoneos, pero los asmoneos son los descendientes de los cuatro hijos principales de Matatías. Estamos aproximadamente un siglo entre el 167 y el 63 antes de Jesús que los macabeos gobernaron Palestina.
en la figura de el sacerdocio. Los macabeos dirigieron al pueblo, digamos que tienen un legado histórico, porque lucharon por la libertad contra los seleucidas. En el libro de Primera de Macabeos, que yo los invité a leer, espero que más de alguno lo haya leído, podemos encontrar un registro escritural deuterocanónico con el legado de los macabeos y su registro histórico. ¿Qué más vimos? Bueno, el periodo posterior a los macabeos, estimados y estimadas, es un periodo de mucha intriga política dentro de la descendencia asmonea. Hubo peleas por el sacerdocio. Recuerden que los sacerdotes después de los macabeos se convirtieron, o la descendencia monea era de línea sacerdotal, entonces ellos manejaban lo que era la parte política y la parte religiosa de Palestina. Hubo muchas intrigas entre hermanos, entre padres, hijos, entre sobrinos, tíos, etcétera, etcétera. Hay una famosa guerra civil entre Juan y Carno y Aristóbulo II, por ejemplo, en ese periodo macabeo, en donde se estaban peleando el reino de Palestina o el reino de Israel en entonces, el periodo macabeo de la dinastía Asmonea fue de usurpación de poder, de sucesión ilegal del trono, de guerras civiles, de intriga política, etcétera, etcétera. Eso es lo característico de el reinado asmoneo, o sea, de la dinastía asmonea. Hasta la interrupción de Roma o la intervención de Roma en el año 63, cuando Pompeyo entra con su ejército a Jerusalén. Dice la leyenda que sale un grupo de sacerdotes o todos los sacerdotes de la época salen con vestiduras blancas, se arrodillan frente a Pompeyo y le ruegan no destruir Jerusalén. Eso más o menos ocurre el año 63 antes de Jesús. Mm, Los romanos dejan todavía un gobierno local, pero ya ellos están interviniendo directamente hasta que nombran a Herodes el Idumeo, no confundir con Asmoneo, que gobierna Palestina. Idumeo, por ejemplo, perdón, este Idumeo sí, Herodes el Grande, era malo de alguna manera y él se encarga de matar a los últimos sacerdotes de la línea Asmonea y fue en el año 39 que se captura al último que se llamaba Antíogono y lo ejecuta. Ejecuta a Aristóbulo II en el año 39 y el último, pero él ya era gobernante. En el 37 muere este último sacerdote de esa línea. Bien, es como un breve resumen de algunos acontecimientos que ocurren en el periodo intertestamentario. Entonces, siguiendo la línea, en esta época, es donde se escribe mucha literatura, sobre todo entre los siglos 2 antes de Jesús y vamos a extendernos hasta el 200 después de Jesús, aunque la mayoría de literatura apócrifa que incluye el relato del Antiguo Testamento y el relato del Nuevo, después del 100 del siglo primero. Bien, entonces con Herodes el Grande termina una era en Israel. Eh, como les digo, había mucha conspiración, mucha intriga, entonces con Herodes el Grande es nombrado rey en el 39, en el 37 termina digamos, de matar y asesinar a los últimos de la dinastía Asmonea. El último sacerdote que queda en pie es Hicarno II,
pero él ya no tiene la influencia política, porque la influencia política ahora es a cargo de Herodes el Grande. Am, y bueno, un reino de conspiración y restauración de parte de Herodes. Algunos hechos importantes del periodo macabeo. Aquí es donde aparece esa figura del sumo sacerdocio que se volvió hereditario, que todavía en tiempos de Jesús vemos que era hereditario, porque Anás y Caifás eran parientes. Podemos rescatar la helenización. Algunos piensan que en la época macabea, o algunos consideran que se expande el territorio que había conquistado en tiempos de David, los hebreos. Como que el territorio se expande con los macabeos, pero una vez llegado Herodes, eso vuelve otra vez al territorio que conocimos en tiempos de Jesús. Otra cosa que surge aquí, que es bien importante, son los partidos. Sobre todo los fariseos y los saduceos, que los fariseos provienen de los llamados piadosos. ¿Cuál era la relación entre Roma y Herodes? Repito, Herodes es un vasallo de Roma, a él lo ponen ahí para esta transición política, pero Roma sigue gobernando, ¿no? Era vasallo de Roma Herodes. ¿Qué cambios sociales y económicos podemos enumerar en esta época? Bueno, una urbanización creciente y una creciente desigualdad. ¿A qué nos referimos con urbanización creciente? Mucha gente estaba llegando a las grandes ciudades, bueno, o por lo menos estaban creciendo ciudades, porque mucha gente migraba del campo, de la montaña, a centros de urbanización, que hoy se conocen como ciudades, ¿verdad? Y estos nuevos centros urbanos empiezan a crecer en Galilea, en Samaria. Hay una especie de reurbanización en Samaria todavía para la época de los macabeos y después de Herodes. Entonces se vuelve poblada en estas ciudades. Hay una red comercial que va creciendo a través de la urbanización, pero a la vez crece la desigualdad. Una de las cosas que traen los romanos es la carga de los impuestos. Entonces, eso implica que hay que pagar el impuesto al Imperio Romano. Mm, Y bueno, eso causa más pobreza. Muchos campesinos que trabajaban su tierra tenían que vender sus casas, sus propiedades y algunos se volvían esclavos. Mm, Entonces, esto de la urbanización, si lo analizamos desde el aspecto social, hubo cambios porque hay nuevas profesiones que se tienen que crear, nuevas clases sociales, o sea que la pirámide de la escala de jerarquía de las clases sociales empieza a agrandarse. Como les digo, los que más sufrieron por esta creciente desigualdad fueron los campesinos. Y esto es relevante porque crece una presión por la doble tributación que se daba. De, al Sanedrín a los judíos, el caso del templo, se le tenían que pagar impuestos religiosos, los llamados diezmos tradicionalmente. Pero los campesinos también tenían que pagar diezmos o impuestos a los romanos. Entonces, este tipo de situación aumenta. Hay desigualdad, hay tensión social, hay movimientos revolucionarios como los sicarios, como los celotes. Y obviamente esto, hermanos, levanta el ideal mesiánico. La gente se sentía oprimida.
la opresión que sentía la época de los judíos después de los macabeos, o sea que en la época de Herodes era muy grande. Bueno, ya hablamos de la influencia cultural, el griego, la creación de la Septuaginta, el sincretismo cultural, porque recuerden que hay encuentro de muchas culturas con esto. Alejandro Magno tenía una visión, pero esa visión no sé si incluía la inculturización o el sincretismo cultural, porque él con el griego koiné empezó a integrar todos los territorios que conquistaba. Por eso surge lo que se llama el pensamiento helenista. Entonces, hay una mezcla, hablando propiamente de los judíos y el territorio de Palestina, hay una mezcla de el pensamiento hebreo, el pensamiento místico oriental, el pensamiento de la filosofía griega, y esto eh, eh, lo que ocurre es que hay nueva o produce nuevas tendencias sincretistas idealistas o intelectuales. Pensadores judíos como Filón, que era judío pero era helenista, intentaron armonizar, por ejemplo, la tradición bíblica con conceptos de filosofía. Y la literatura que vamos a estudiar, la apócrifa e intertestamentaria, lo que hace muchas veces es integrar los conceptos filosóficos con el misticismo y el ideal judío. O sea, eso es importante en este tema del sincretismo cultural, hermano. Los grupos mayoritarios que aparecen en la época helenista, pues son los fariseos, que defendían la Torá totalmente, la Torá escrita y la Torá oral. Ellos creían en conceptos como la resurrección, los ángeles, la providencia divina, y desarrollaron prácticas religiosas adaptadas a la vida cotidiana, por ejemplo, del templo. Y de alguna manera el partido fariseo lo que trataba de hacer es ganar influencia del propio pueblo, porque ellos no tenían el poder en el Sanedrín, lo que tenían los saduceos. Entonces trataban de congraciarse con la gente. No sé cómo, porque cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que los fariseos solo ponían más cargas a la gente, pero su trabajo en el fondo era congraciarse políticamente con el pueblo para mantener la ley mosaica en vivo. Y posteriormente los fariseos son los que se convierten en el judaísmo rabínico que vamos a estudiar en la última clase, que hay dos tipos de judaísmo después de Jesús, el judaísmo rabínico y el judaísmo apocalíptico. Bueno, el otro grupo, el de los saduceos, mayoritariamente aristocrático, vinculado al sacerdocio directamente, al trabajo del templo, ¿no? Ellos solo aceptaban la Torá, rechazaban otra escritura del Antiguo Testamento y algunas tendencias como la resurrección o los ángeles que no creían. Mantenían buenas relaciones con Roma, con Herodes, porque a ellos les convenía mantener sus privilegios políticos y sobre todo el funcionamiento del templo. Recuerden que la religión ya vista, que es la religión que vemos en el Antiguo Testamento, su centro era Dios, pero el judaísmo, su centro es el templo. Otro grupo que aparece son los esenios, eh, los esenios particularmente radicales también. Se formaban en comunidades separadas, dedicadas a una vida de pureza y ritualidad, a la oración, al estudio. Los manuscritos del Mar Muerto revelan prácticas ascéticas dentro de los esenios, y algunos creen que los esenios, o algunos que escriben, ellos construyeron su propio calendario y su tendencia era apocalíptica. O sea, ellos creían mucho en la expectativa apocalíptica, en el inminente juicio divino y en la llegada del Mesías. Pero no solo ellos, habían otros grupos de esa tendencia también. Hablemos del fenómeno de las sinagogas.
Bueno, las sinagogas crecen en el exilio. Se desarrollan en la época persa y las sinagogas surgen como una especie de sustitución al templo, sobre todo durante el exilio babilónico, donde no había un lugar para la oración, el estudio de la Torá. Las sinagogas se vuelven un sustituto del templo, excepto por el sacrificio. Esta es una innovación. La verdad que los judíos son creativos, porque si lo vemos desde ese punto de vista, esta creatividad de innovar en un lugar como sustitución del templo llamado la sinagoga, permite mantener la identidad y la idea religiosa de los judíos, lejos de su tierra. O sea que realmente el fenómeno de la sinagoga pegó, dio en el clavo. Si lo vemos desde el punto de vista de marketing o comercial, la sinagoga fue un total éxito. Tras el regreso entonces de los judíos del exilio, estas sinagogas no desaparecieron porque mucha gente pudo haber pensado que al regresar los judíos del exilio, reconstruir el templo, todo se iba a centrar y toda la población iba a regresar y no es así. En realidad mucha gente se quedó, más de la mitad de la población judía en esta época se queda allá. Entonces, la sinagoga es como una especie de espacio accesible para la vida religiosa y cotidiana, especialmente de aquellas comunidades fuera de Palestina. Hablando de este fenómeno igual, en este tiempo, el periodo helenístico fue fundamental, ya lo hemos mencionado aquí muchas veces, y también la importancia tras la destrucción del templo. Recuerden que para el judaísmo rabínico, eh, la destrucción del templo fue tal caos que prácticamente el judaísmo tiende a desaparecer como tal. Y entonces lo que queda es una comunidad reducida que solo se encarga de la Torá, la transmisión oral y empezar a reconstruir su propia historia por escritos. No estaba el templo. Y las sinagogas pues se vuelven más un centro de refugio para estudiar la Torá. Hablando de la diáspora se conoce a la población judía que queda fuera de Palestina, que en el famoso exilio, que si hacemos una reconstrucción de tiempo, la diáspora la podríamos contar desde la época en que los asirios conquistaron el reino del norte, hasta 1948 que Israel se convirtió en un estado político e independiente. Bueno, lo que hace la diáspora es mantener la identidad judía a través de la observancia de la Torá y esto se hacía en las comunidades. Otro acontecimiento, si hablamos de acontecimiento que ocurre en el periodo intertestamentario, es la famosa literatura. Por lo menos cuatro tipos de enfoques literarios se escriben en esta época. Solo vamos a mencionar los libros porque más adelante vamos a tratar profundamente esto. Por ejemplo, las narraciones históricas. Es un género literario que ocurre aquí en el periodo intertestamentario. Un par de ejemplos, Macabeos 1, Macabeos 2, que narran la rebelión contra Antíoco Epífanes, ¿verdad? Y el establecimiento de la dinastía Asmonea. Eso sería entonces algo del género literario histórico. El otro es el sapiencial, parecido al sapiencial hebreo, solo que el sapiencial griego es más metódico, es más sistemático, más pensando desde el punto de vista racional y no práctico. Libros como Siracida o el Eclesiástico, como Sabiduría, eh, continuaron cierta tradición de la sapiencial bíblica o sapiencial del Antiguo Testamento,
pero aquí se integra elementos de filosofía griega con sabiduría hebrea tradicional. Digamos que esa es la contribución de este género sapiencial. Están los textos apocalípticos, que hay muchos, algunos famosos. Primero de Enoch, segundo de Baruch, tercero de Baruch, cuarto de Esdras, que estos desarrollan visiones cósmicas sobre el fin de los tiempos. Eh, Está también el género novelístico, eh, como Judith, como Tobías, que hay narraciones que exaltan aquí la fidelidad a la ley, una fidelidad a la identidad judía en un contexto de dominación extranjera, pero con tildes novelísticos, exagerados, místicos. Hay otro concepto que aparece, porque todas estas son ideas y conceptos, y no solo bueno, en la gran contribución es a la literatura, que es el concepto apocalipticismo y esperanza mesiánica, que mucho del contenido de la literatura pseudoepígrafa y apócrifa, hermanos y hermanas, está influenciado por estas dos ideales, el ideal mesiánico y el apocalíptico. Ah, y el otro tiene que ver con la renovación cósmica y el juicio final, que está más integrado con el apocalipticismo. Pero si lo separamos, son tres ideas que están en boga en la época del intertestamentario. Y este tipo de visiones apocalípticas y del fin del mundo crece y nace en el periodo intertestamentario. Ahí florece. Es una especie de visión dualista que entendía el conflicto de la historia, y esta lucha de poderes cósmicas entre las fuerzas del bien, las fuerzas del mal. Hay libros canónicos que presentan esto, como por ejemplo Daniel, pero también hay libros apócrifos y pseudoepígrafos como Primera de Enoch, que es 100% apocalíptico, donde se interpretan crisis políticas a la luz de esta visión, y hoy también se hacen relecturas políticas contemporáneas utilizando el género apocalíptico. Está también la esperanza mesiánica, la concepción mesiánica. ¿Quién es el Mesías y cuándo viene? En la época de Jesús, y lo vamos a ver más adelante, por lo menos habían tres concepciones del Mesías o tres ideales de esta visión mesiánica. Algunos piensan que esperaban a un guerrero, descendiente de David. Otros pensaban que la figura era política, que iba a traer la paz a través de su influencia política. Digamos que esos son los dos grandes enfoques del Mesías, el Mesías rey, el Mesías político, que es diferente porque el Mesías rey lo que iba a hacer es que entrar como con un ejército y destruir a los romanos. El Mesías político viene a negociar, a ganarse el pueblo, etcétera, etcétera. Y había otra visión que combinaba la escatología judía y el mesianismo. Aquel Mesías que iba a venir a través de una catástrofe cósmica. Venía el juicio final y después viene la renovación cósmica. Entonces la literatura apocalíptica y este periodo enfatiza la expectativa dentro del mundo judío a un juicio divino inminente que iba a castigar a los opresores contra Israel, iba a vindicar a los fieles, aquellos que habían muerto por la causa o los que estaban peleando por la causa. Muchos textos de línea apócrifa hablan de esto. Incluso algunos textos hablan de nuevos cielos y nueva tierra. Estoy hablando de textos pseudoepígrafos. Bien, ¿qué más tenemos aquí para la primera pausa? Ya vamos a terminar.
Pues repasemos alguna influencia en el periodo del Nuevo Testamento de este periodo que ya conocemos. Hay nuevos conceptos teológicos, el reino de Dios, el Hijo del Hombre, el tema de la resurrección, la vida eterna, cielo nuevo, el Mesías. Todos esos conceptos teológicos se construyen en el periodo intertestamentario y este periodo es influencia para el Nuevo Testamento. Hay un contexto institucional, sí, porque se crean dentro del mundo judío instituciones, llámese este Sanedrín, sinagogas, grupos religiosos o sectas o partidos, como quieran llamarle, funciones de grupos en el templo y toda la institucionalidad en torno al templo, la expectativa mesiánica y los textos, o sea, la literatura, la Septuaginta, la literatura rabínica que inicia y los textos apócrifos y pseudoepígrafos del Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es toda eso podríamos resumir la influencia del periodo en el Nuevo Testamento. Bien, hoy sí. Vamos a comentarios, preguntas para hacer la primera pausa. Bien, ya saben, encienda su cámara y hagan preguntas o comentarios. El beneficio que trajo, profesor y compañeros, el beneficio que trajo el idioma griego para el, Ajá, para, para el evangelismo. claro. Me llamó mucho la atención eso, profesor, porque para la predicación de Pablo y de los demás apóstoles fue algo que abrió puertas, porque todo el mundo, en todo el mundo se hablaba el griego. Sí, es que, a ver, no es lo mismo que usted vaya a predicar allá a Estados Unidos si no sabe inglés y no tiene traductor, Sí, o que lo manden allá a China y no sabe chino, no sabe mandarín y no tiene traductor. Eh, y en una época en la cual no había tecnología. Entonces, aparece el Koiné. Era el lenguaje común, era un lenguaje bien sencillo para la gente porque el koiné se hablaba más en los puertos, en la cuestión comercial, etcétera, etcétera. Entonces, para los apóstoles, para Pablo y para los cristianos convertidos de la primera generación que después ellos evangelizaron, pues ir a España, ir a Italia, al mundo conocido romano del primer siglo y predicar el lenguaje, perdón, predicar el evangelio de Jesús en griego, pues fue una de las grandes aportaciones del helenismo, porque tampoco es que Alejandro Magno iba con la intención de que se le predicara el evangelio a la gente, ni siquiera existía el evangelio como tal, como mensaje. Entonces, es un aporte que hacen los griegos. Eric, tenía la mano levantada ahí, hermano. Adelante. Sí, hermano, buenas noches, que estamos aquí con problemas de energía en mi casa. Eh, yo quería que me ayudara a entender un poco porque yo estuve en un webinar del pastor Raúl y él dice que usar el término apócrifo como peyorativo. Eh, sí, Ok, sí, y vamos a clasificarlo. Lo que pasa es que para la literatura deuterocanónica sonaría como ofensivo ese término, porque él se está refiriendo en su libro a los deuterocanónicos. El término se traduce como culto. Por eso hablamos de pseudoepigrafía, que es un concepto más técnico que apócrifo. Apócrifo significa oculto, pero en realidad no dicta la naturaleza de los escritos. Pseudoepigrafía es un término más técnico para la academia. ¿En qué sentido? A ver,
Por ejemplo, primera de Enoc no fue escrita por Enoc. En primer lugar, dice la Biblia que se lo llevó el Señor. Y en segundo, la época de Génesis, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 no es la misma época del periodo intertestamentario. Por eso hablamos de pseudoepigrafía. La pseudoepigrafía significa escrito falso. Pero ¿a qué nos referimos? Ya que nos metimos a eso y no entramos al canon, pero por la pregunta del hermano, pseudoepigrafía, que es escrito falso, se refiere a el tema de derechos de autor, que es el concepto hoy moderno. Las personas escribieron, esta publicación la iban a leer, pero no le iban a poner Daniel Barahona, entonces le íbamos a poner Testamento de Abraham, o el Testamento de los 12 Patriarcas, o Baruch, que sí la gente conocía esos nombres, Eric. Entonces, apócrifo ya es un término como más vulgarizado, más ofensivo, porque significa oculto. Pero tampoco lo limita a usted ni entra en pecado o en falta si usted les dice libros apócrifos. Ahora, técnicamente, pseudoepigrafía o pseudoepígrafos. Y a los deuterocanónicos, que muchos de nosotros crecimos diciéndoles apócrifos, suena ofensivo o peyorativo en el mundo católico. Entonces, se les dice deuterocanónicos porque es del segundo canon. No sé, hermano Eric. Sí, 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 gracias. Y bueno, la O pregunta que... sea, pero igual, ¿qué piensa usted? O sea, yo quiero saber también qué considera usted. Sí, es que bueno, el término que utilizaba él era como peyorativo, ¿verdad? Como para discriminar según la opinión de él, ¿verdad? Bueno, es que él estaba haciendo todo un estudio sobre el griego, sobre en el tiempo Sí, del periodo intertestamentario. Bueno, era que estaba publicando ese libro de las iglesias griegas en el Nuevo Testamento y también él creía, o él cree, creo que todavía pienso yo que es así, que es como muy despectivo el término, según él, ¿verdad? Pero claro, me gusta el punto suyo, porque es que uno se siente mal con los términos, porque obviamente ustedes saben más que uno, ¿no? Y uno está bueno, aquí. Sí, la cuestión es así, hermano. Están a todos ustedes que tienen una Biblia católica, a esos libros, a nosotros como evangélicos se nos enseñó que son los famosos apócrifos. Porque así lo llamó inclusive Jerónimo, y así lo llamaron los reformadores. Con los nuevos estudios, con las nuevas tendencias teológicas y el lenguaje académico, que es diferente al lenguaje eclesial, usted tiene que saber que los deuterocanónicos son los 7 que aparecen en las Biblias católicas, que el protestantismo tradicional le llama apócrifos, pero también existe otro grupo de libros que se les conoce como la pseudoepigrafía o los pseudoepígrafos. Entonces, claro, autores como Saldívar menciona que apócrifo es un término ofensivo para estos libros, porque la academia los llama deuterocanónicos a los 7 que aparecen en las Biblias católicas y pseudoepigrafía a más de 60 o llegando a 100 que no son considerados en ninguna versión de la Biblia, excepto un par de libros que ya los vamos a ver más adelante. Karen, adelante, hermano. Y buenas tardes, hermano Daniel y compañeros. Estuve leyendo algo y no ahondé más, no investigué por otro lado tampoco, pero me preguntaba, los esenios, si ellos se apartaron, se aislaron, me imagino que era para evitar la helenización. Entonces, en este sentido,
lo que escribieron, lo escribieron siempre en su idioma original o hablaban siempre su idioma. Otra, los celotes que enseñaban. Y la otra, estas sectas desaparecieron en algún momento, aún se mantienen, están por ahí en la actualidad. Esas son mis Gracias. preguntas. Bueno, hablando de los esenios, lo más probable es que escribieron en arameo, Karen, porque era el idioma de Palestina, de los judíos de Palestina. No descartemos la erudición en algunos de ellos y escribieron en hebreo. Ahora, no había esenios en la diáspora, porque este es un grupo de Palestina, entonces lo más probable es que escribieron para el mundo judío en arameo y algunos textos en hebreo. Número uno. Número dos, hablando de los celotes a veces se comparan con el grupo sicario. Es que son parecidos, pero se diferencia en que los celotes era un grupo radical que aparece en la época romana, sobre todo cuando está Herodes el Grande, porque es un grupo separatista, Karen. Es un grupo separatista de línea militar, al estilo de la resistencia nazi, que tenía grupos paramilitares y hacía alguna guerra por aquí, otra por allá, reductos ahí, combatía a los soldados. Y estaban los sicarios, que era el grupo de matones, que estos mataban por encargo. Ahora, esos grupos no existen. Si nosotros estudiamos el judaísmo de hoy, algunos autores consideran que el fariseísmo es el único que se mantuvo hasta hoy, pero no se llaman así en realidad. Los, lo- el judaísmo de hoy, ese judaísmo rabínico del sombrerito de acá, que tiene una serie de nombres, una serie de clasificaciones, ellos sí aducen que su herencia es farisea. ¿Por qué? Porque los fariseos eran aquellos que trataban de conservar sus tradiciones a toda costa. Pero propiamente no existe hoy el término fariseo, ni mucho menos esenios, ni celote, ni temeroso de Dios, ni prosélito, ninguno de esos grupos. Eso se perdió en la época de la destrucción de Jerusalén en el 70. Lo que existe es el rabinismo, el judaísmo rabínico, que lo vamos a ver también. El otro que desaparece es el judaísmo apocalíptico. Pero sí el espíritu de eso, ¿verdad, hermano Daniel? De repente, tipo de los colectivos, ¿va? Que son, que son movimientos que defienden políticas y pensamientos extremistas, ¿verdad? Bueno, hay judíos radicales, ¿no? Los judíos que están allá, eh, que matan niños palestinos, esos son judíos radicales. Pero ya estos grupos que nosotros estudiamos en el Nuevo Testamento no existen como tal. Lo que sí existe es el ideal fariseo. Maybe si O puede sea, encender la... los celotes No, eran no. Los, guerrilleros, los celotes eran como la guerrilla. pero estudiosos de la ley No, esos no o eran estudiosos estudiosos de la ley. de qué. Conocían la ley porque se les enseñaba a niños. Los estudiosos de la ley eran los escribas, los doctores de la ley de ese entonces, al estilo de Nicodemo, por ejemplo. Pero no, los celotes eran judíos campesinos que tomaban un arma y creían en ese ideal de liberación. Claro, a los que lo que ellos se les inculcaba es que al ver esa opresión, su ideal de liberación, ¿no? Ellos son más de línea macabea. O sea, su ideal es, ok, ¿se acuerdan de la historia de Judas y Macabeos? Entonces ellos es más de esas tendencias, tendencia militar
pro-militar para derrocar al gobierno romano, que era algo imposible, pero esa era su línea. Un ideal, pero recuerde, todo grupo paramilitar, todo grupo de resistencia tiene un ideal político, filosófico. O sea, para ellos morir por la causa no era problema, pero no es que eran estudiosos. A ver, Mavis, pero si puede encender la cámara mejor. O está en el Pastor, hospital. bendiciones. No, mire que no hay luz. Ah, solo se le Y van a ver los anteojos, entonces. sí, entonces fíjese que no sé si me voy a salir del tema, de la pregunta que quiero hacer, refiriéndose a al entendimiento o al discernimiento de la palabra cuando no, se refiere la Biblia de hay escribas y fariseos de que ordenan a que se haga la palabra y ellos no. Nosotros, bueno, a lo que yo entiendo es que hay personas o hay religiosos o cristianos que tratan de solo ver quién anda bien, quién anda mal, a que obedezcan otros la palabra, menos ellos. ¿Cree que está bien que se interprete así la palabra? A ver si entendí. Usted menciona que hoy en día hay personas que actúan como los fariseos. Sí, sí. Bueno, es que decirle a alguien así fariseo suena un poco ofensivo, ¿verdad? Primero pensemos en esto. Nosotros no somos judíos. Estudiamos esto, pero realmente entender un judío, un fariseo es bien complicado. Hay que estudiar mucho. Porque nosotros le echamos tierra a los fariseos. Claro, nuestra aplicación es más como aquel versículo cuando Jesús les dice, sepulcros blanqueados, que no tienen nada por dentro, que solo es extremo, pues que solo es por fuera, ¿ok? Y los judíos siempre trataban de que la gente cumpliera la ley, aunque posiblemente ellos no cumplían toda la ley. Es un ideal el fariseo. Pero quieras o no, los fariseos trataban de que la gente mantuviera las tradiciones, mantuviera su tradición oral, todo esto. Entonces, por esa parte, no habría que condenar al fariseo. Posiblemente no estamos de acuerdo con las formas en que los fariseos actuaban. Lo otro es que nosotros manejamos fariseo sinónimo a hipócrita, porque Jesús así les dice, fariseos hipócritas les dice. Y entonces venimos nosotros y hoy a ciertos hermanos les decimos así, ustedes son unos fariseos, son unos hipócritas. A mí me parece que no deberíamos de ofender al hermano así, por muy fariseo que se comporte, por muy hipócrita que sea. Yo creo que hay maneras de hacer las cosas. Hoy mucha gente actúa como el fariseo hipócrita, pero no entendemos toda la dimensión de fariseo. Para eso habría que estudiar más el movimiento fariseo. Habían por lo menos 3, 4 tipos de fariseos en tiempos de Jesús. Unos eran más piadosos, por ejemplo, los que ayudaban a la gente. Los, los enemigos de Jesús, lo que pasa es que ellos defendían la ley y el ideal de que él no era el hijo de Dios. Por eso hay mucha confrontación con los fariseos. Pero hay fariseos nobles que guardaban la ley, sus tradiciones. Y no miremos el término fariseo, como dice Erika, ahí peyorativamente. O sea, no lo miremos como sinónimo de malo. Entonces, si usted lo va a aplicar, aplíquelo bien. Yo eso es lo que le diría, Mavis. Gracias, pastor.
Bien, no sé si lo que acabamos de ver ahorita alguien tiene algún comentario, pregunta. Hermano Dani, Bueno, Samuel, bendiciones. Adelante, hermano. bendiciones, buenas noches a Escuchamos. todos. Buenas noches. Hermano, quisiera que nos ampliara un poquito el concepto sobre lo que nosotros creemos como iglesia protestante en la parte confesional y el desarrollo de Israel de hace 2000 años, por esos términos que se utilizan, fariseo y esa cosa, que nosotros confesionalmente no tenemos nada que ver con la historia de Israel, hablando de fariseos, de esenios, de saduceos, nada que ver. Me No, gustaría que ampliara ese no, concepto porque nosotros confesionalmente lo hemos hecho de otra forma y por eso a veces nos volvemos fundamentalistas con esos términos. sí, bueno, usted acaba de decir parte de la respuesta, fundamentalista. Los fariseos eran fundamentalistas en lo que ellos creían. Ahora, por ejemplo, hermano, el Antiguo Testamento dice que Yahvé es espíritu, ¿cierto o no? Dios es espíritu. Los fariseos cuidaban ese ideal. Dios es espíritu. Pero el cristianismo viene a decir que Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, es Dios. Y entonces, hermanos, ¿cómo es esto? ¿Verdad que es un choque cultural para el fariseo entender que Jesús es el hijo de Dios? O sea, hermanos, hay que hasta comprender a los fariseos, porque por muchos años, desde el periodo intertestamentario, a ellos se les viene diciendo que Yahvé es espíritu, que Dios es espíritu. Entonces es muy difícil la idea mesiánica de que Jesús es Dios. Ojo, porque hay dos ideas mesiánicas aquí. La idea mesiánica, que el descendiente de David iba a entrar y conquistar Jerusalén, ya sea político, militar, apocalíptico, que esa es una, y la idea mesiánica que dicen que el nacido de Belén es el Hijo de Dios, por lo tanto, el que nos salva. Entonces, esa idea mesiánica no lo comparten los judíos. No la pueden compartir porque ellos creen que Yahvé es espíritu. Entonces, es como que ustedes nos vinieran a decir hoy que Jesús es otro, que no es el de Nazaret. Y hay pruebas. Y quedamos así, como en shock, ¿verdad? Entonces, los fariseos creen en eso, los judíos creen en eso. Pero todos estos grupos, hermanos Samuel, los fariseos, los esenios, los herodianos, los temerosos de Dios, los prosélitos, los sicarios, los celotes. Cuando los romanos destruyen Jerusalén, ellos también, esos grupos ya no existen. Es correcto. Los pocos judíos que guardan y conservan la ley emigran a Jamnia, se establece el canon del Antiguo Testamento y ellos se encargan de cuidar sus tradiciones. ¿A través de qué? De lo que conocemos como la literatura rabínica, que incluye la Tanakh, la Torá, la Mishnah, el Talmud, son como otros libros, no recuerdo, ahorita se me escapan, son como 6, 7. Pero eso es en tradición oral, ajá, hablada, después se escribe. Y el judaísmo sobrevive así, con grupos reducidos por todas partes. Hoy no Pero tenemos, quien ¿no? diviniza, quien Adelante. diviniza la imagen de Jesucristo es Pablo, Es hermano el, Dani. es, es el cristianismo, correcto. Es el hijo, ese No el Pablo, judío, no el judío, ¿verdad? No el no, judío. los judíos no conversos, ¿verdad? Correcto. Y recordar que las cartas de Pablo se escribieron antes que los evangelios.
hermano Dani. Y antes que algunos apócrifos, inclusive, del Nuevo Testamento. Entonces, sí, el cristianismo presenta otra imagen del Mesías, una imagen más soteriológica. Pero el mesianismo de estos grupos es diferente. Es diferente. O sea, algunos creían que el Mesías iba a descender en una bola de fuego y wow, y la luna de sangre y todo eso, y iba a estallar todo el mundo. O sea, una visión cósmica de destrucción masiva, según la literatura pseudoepígrafa. Ah, hermano Molina y después Karen otra vez. Eh, Buenas noches, hermano. ¿Me escucha? Sí, un poco ahí distorsionado, pero adelante. Ok, Hay un sí que ruidito ahí. está lloviendo fuerte aquí. Tengo una duda, hermano, que me sale cuando menciona que los fariseos tenían una visión, o el judaísmo, del Mesías de dos formas. Que una era la espiritual de un Yahvé espíritu y que eso chocaba con el ideal que presentaba el cristianismo acerca de un Jesús tangible, corpóreo, podríamos decirlo así. Si los fariseos no aceptaban a Cristo porque ellos creían que Dios es espíritu y que Cristo era un ser de carne y hueso, ellos en su visión de un Mesías político, militar o cósmico, según los judíos, ¿de qué forma iba a aparecer? ¿Iba a bajar del cielo directamente? O si ellos tenían, o sea, si ya conocían la profecía de que iban a nacer en Belén, ¿por qué no aceptaban que el Mesías iba a ser corpóreo? Tengo esa duda que me surge ahorita. Ok, es que primero separamos algo, hermano Alfred. Una cosa es la visión mesiánica y otra cosa es la imagen de Yahvé. Porque los judíos no decían que es que iba a descender Yahvé. No, ellos esperaban la figura política mesiánica del Antiguo Testamento. En el período intertestamentario nacen otras dos visiones del Mesías, la apocalíptica y la cósmica. ¿Ok? Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo le estoy diciendo. O bueno, no hay mucha relación en que el ideal, perdón, que la figura mesiánica de Dios en Jesús es corpórea, pero los judíos no creían que Dios tenía cuerpo, porque Dios es espíritu. En la visión cristiana, el Mesías es divino, es Dios, pero en la visión judía no hay tal visión, porque aunque sea de dimensiones cósmicas, no es Dios, es la figura del Mesías. Que algunos libros hablan de unas batallas allá en el cielo y todo eso, pero igual, no es Dios, ese Mesías no es Dios, en la visión judía. Posiblemente en los cristianos mesiánicos cambia hoy esa idea, que sí es Dios, pero los judíos no creen que el Mesías es Dios, por lo menos en tiempos de Jesús, ese no era la visión. Hermana Karen, bueno, y los demás, solo los mismos, pues voy a escuchar. Hermana Karen, usted hable. Hermano Daniel, es que con eso de la literatura rabínica, Ajá. lo del Talmud, no sé si usted, me imagino que ya lo habrá leído o algo, algún resumen o algo. He escuchado que dicen que en el Talmud dicen de nuestro Señor Jesucristo que está en el infierno ardiendo en un gran caldero de excremento hirviendo. Esa literatura rabínica es la que en la actualidad ellos usan entonces y dicen eso de Jesucristo. Sí, Dante habla de eso un poco, creo. sí, sí, sí. Es que, a ver,
los judíos rechazan la figura de Jesús como el Mesías. Ellos no creen hasta el sol de hoy. Algunos son más light, como Karen, no es like, pero algunos son like Karen y hablan de que fue un profeta. Los islámicos que dicen de Jesús que fue un profeta, algunos judíos que fue un profeta, pero la mayoría hasta burlas esotéricas, sexuales y al extremo, como usted acaba de decir, en la figura de Jesús. Por cierto, el Talmud, hay dos, el de Palestina y el de Babilonia. Algunos se perdió, creo que el de Palestina se perdió. Lo que sobrevive es el de Babilonia y en español está también. Son una colección. Yo tuve acceso porque son como 20 volúmenes, Karen. En realidad el Talmud contiene la Torá, la Mishnah, la tradición oral, es todo un conjunto de tradiciones. Pero sí, ahí se habla de la figura del Mesías y algunas valoraciones que se hacen de la figura del Mesías ahí son bien fuertes. Son ofensivas, ¿no? Podríamos decir que el primer ministro en la actualidad de Israel abraza el Talmud y esas Si es enseñanzas judío, rabínicas. sí. Sí, claro. ¿Es judío aquel que se pone Sí, no, pero la lo más cuestioncita esa? probable, lo que pasa, Karen, que hay tres tipos hoy de judíos, más o menos. Está el liberal, el conservador. Hay cuatro, hay otro que es el idealista y uno que está entre liberal y conservador. Entonces, algunos judíos usted los va a ver de traje, de ropa casual, pero hay otros que los va a ver con el sombrerito, la patilla aquí, la filacteria y todo aquello, la bandera. Entonces, al menos hay cuatro tipos de judíos, abrazan la ley, unos más conservadores que otros, unos más radicales que otros, pero sí. Ellos leen el Talmud, la Mishnah, la Torá, todos escritos judíos, ellos los estudian. Y hay mucha erudición de parte de ellos en ese sentido. Entonces es lo que creen, ellos no creen en Jesús, Karen. Ninguno de estos judíos creen que Jesús es Dios. Los únicos que tal vez pueden decir eso son los famosos mesiánicos. Pero aún entre ellos hay esa disparidad, a ver en qué creen. O sea que ellos, al enfrentarse a un cristiano, así como nosotros, son capaces de mandarlo al mismo infierno, ¿verdad? Como tienen a Jesucristo ellos en la actualidad. Bueno, Esos depende. judíos de que Depende, abrazan el hay que Talmud, todo estar eso. bien versado, Karen. Para hablar con un judío hay que estar bien versado. Y no solo en escritura, sino en filosofía e historia. A ver, gracias. Mari, ¿quién es Mari? Maricruz, ¿verdad? Adelante, Sí, Maricruz. bueno, lo ¿Puede que yo encender la entiendo cámara sobre usted o no puede encender la cámara? Daniel, yo lo que entiendo de que ellos lo que siguen aún esperando es ese caudillo militarizado que viene con AK, espada y todo a defenderlos, pero que solo es un humano descendiente directo de David, no alguien con linaje de Dios, sino un caudillo más que un ungido más, así como Saúl, ¿verdad? Que los va a Sí, venir a defender. sí, por eso les digo, ¿por qué creen que los fariseos se ofenden tanto cuando Jesús les dice que Él es el Hijo de Dios? ¿Por qué se ofenden tanto? Que era blasfemia. Porque eso Es es una blasfemia. blasfemia, o se rajan las vestiduras. Ujú, Uy, inclusive hay razón en que le digan, habla por el demonio Belcebú, porque ajá, lo que sí, está diciendo Jesús es una total blasfemia para la tradición judía. O sea sí, que tampoco ustedes tienen que asustarse cuando los fariseos le dicen a Jesús, habla en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Porque para ellos es una blasfemia terrible lo que está diciendo Jesús. Porque él no es el sí. Hijo de Dios, Dios es espíritu. Entonces, por eso hay que entender a los fariseos. Pero bien, encaucemos esto. De lo que yo acabo de ver,
¿Hay algún comentario, pregunta? Si no, hacemos la pausa y regreso con el canon. Licenciado Daniel, Adelante, Rudy. el otro día leía yo acerca de los judíos ortodoxos. Ajá, sí, son Ah, estos del sombrerito. sí, y, y ahorita que está hablando profundamente de los fariseos, pues ellos tienen mucha similitud, ¿verdad? Con la creencia farisea. Ellos solamente tienen la Torá como única ley para ellos, ¿verdad? Y no creen en el Señor Jesucristo. Dice que aún siguen esperando su Mesías. Entonces tienen bastante similitud con ese grupo fariseo que existió en el tiempo de Jesús. Sí, de igual, habría que evangelizarlos como cualquier otro, desde el punto de vista cristiano. Vamos a hablar del canon. ¿Por qué del canon? Para que entendamos este tema de la literatura pseudoepígrafa o apócrifa en algunos círculos y deuterocanónica. Eh, ahí la Iglesia Católica tuvo varias divisiones a lo largo de su historia. Claro, la más reconocida podría ser el protestantismo y la ortodoxa griega. Pero, aunque el canon del Nuevo Testamento pues, fue establecido a finales del siglo IV, ratificado por los católicos en el Concilio de Trento en 1547 o 48. Fíjense que Grave, hay... pastor. Ah, ok, yo creo que sí se está grabando. Les digo, ¿hay algún sector de la iglesia entre los siglos 3, 4, 5 y 6 que no aceptaron los 39 libros más los 7 deuterocanónicos y los 27 del Nuevo, sino que incluyeron en sus Biblias, en sus versiones, mejor dicho, no Biblia, en sus versiones, libros como Primero de Enoc, como Segundo de Baruch, pero sobre todo el Primero de Enoc, que habla de los ángeles caídos y todo eso. Por ejemplo, la iglesia armenia, el cristianismo armenio, en lo que hoy es Uzbekistán, Kazajistán y los Montes Urales, o la iglesia copta griega o copta en África, la iglesia etíope. El cristianismo, hermanos, nosotros a veces solo creo que hemos estudiado esta visión occidental del cristianismo. Los padres de la iglesia, después el catolicismo romano y cómo se orientó más a Occidente, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, todos esos países modernos. Pero hubo un cristianismo, el cristianismo en África, el cristianismo en Arabia, el cristianismo en el norte de Irán, que obviamente con el Islam se fue reduciendo, pero quedaron reductos. Por eso todavía hoy, en el siglo XXI, ustedes van a encontrar que la iglesia armenia, que la iglesia etíope, no solo tienen los deuterocanónicos, sino que tienen algunos pseudoepígrafos en su canon, como el primero de Enoc. O sea, el primero de Enoc es un libro canónico para la iglesia etíope, el cristianismo etíope. Entonces, la iglesia cristiana a través de los siglos ha tenido reductos, movimientos y divisiones. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen que en el año 1825, creo que fue el Concilio de Vaticano I, la Iglesia Católica ratificó
el Papa, la palabra del Papa como palabra de Dios. Entonces hubo un grupo, los católicos antiguos, que se separaron de Roma en 1825. O sea, esto es otro grupo, por ejemplo. Entonces, lo que les quiero decir es que a lo largo de la historia, el cristianismo se ha dividido. Para nosotros pensamos que hay católicos y protestantes. No, no es así. Bien, hablemos del canon. Bueno, algunos de ustedes ya estudiaron esto del canon, en realidad, cuando estaban en otros grados, pero necesito darle un repasito a esto del canon, hermanos. Así que me ayuden ahí con su micrófono, misma dinámica. Cuando yo cierre, vamos a tener otra ronda de preguntas y comentarios. Ustedes ya saben qué es el canon bíblico. ¿Qué es canon? ¿De dónde viene la palabra canon? Al final son libros que tienen autoridad divina o libros divinamente inspirados. Eso es el canon. ¿Ah? Tiene un proceso de muchos siglos el canon. Es fascinante estudiar esto y a través de la historia, la tradición, la fe, pues se han conservado estos cánones o este canon. Pero hablemos del canon del Antiguo Testamento, que es el que más nos interesa por el propósito del curso. Por eso, una de las razones de estudiar este tema es por la temática en general del curso. Recuerden, canon es la lista oficial de libros reconocidos como inspirados y autoritativos. Ellos tenían que pasar un proceso. Primero, de autoridad divina, perdón. O sea, textos considerados divinos, divinamente inspirados. Textos que se establece su autoridad para guiar en materia de fe, en este caso a sus lectores. Y proporciona una base sólida de la doctrina y la práctica religiosa. Por eso tienen que tener autoridad divina. Tienen que haber sido reconocidos en comunidad. Que las comunidades a través del tiempo y a través de las diferentes comunidades que nacieron sean aceptados colectivamente por dicha comunidad de fe. O sea que una comunidad allá en el norte de África, allá por las por las costas del Mediterráneo, por Arabia, por Turquía, por Éfeso, por Filadelfia, etcétera, por decirles nombres, estas comunidades de fe reconocen colectivamente que estos libros son autoritativos o inspirados. El propósito del canon, porque si al final se agrupan en Antiguo y Nuevo Testamento, en este caso, porque se agrupa en Antiguo Testamento todos estos libros, primero es cuestión de protección de los textos que son divinamente inspirados. O sea, se establece una colección permanente, definitiva, que no tiene alteraciones y no va a tener alteraciones a través del tiempo, y se preservan. Pues eso es uno de los propósitos por cual existe esta canonicidad. Lo otro tiene que ver con autenticidad. Distinguirlos de los libros falsos o con falsa autoría, perdón, ocultos o con falsa autoría, o sea, los pseudoepígrafos o los mal llamados apócrifos. El propósito de los judíos, ¿por qué quieren establecer el canon? Es, primero, separar la palabra de Dios verdadera según ellos de los escritos humanos sin inspiración divina. Por eso, el propósito del canon. ¿Tuvo un proceso? Sí. El proceso de composición de los libros, de autores inspirados, o sea, la escritura de textos sagrados. Después el reconocimiento de estos libros, todavía no en canonización, pero aceptados por las comunidades de fe o gradualmente por estas comunidades. Después viene la canonización propiamente, que es la formalización de la lista oficial de escritos sagrados.
Y después viene un proceso de exclusión, cuáles son los libros rechazados, los que se consideran ocultos o de falsa autoría. Este proceso tomó siglos en el caso del Antiguo Testamento, porque desde la composición del primer libro hasta la exclusión estamos hablando de casi 1500 años. Aunque la mayoría de libros se escribió en la época de la historia de Israel, desde Josué en adelante. ¿Por qué se canonizan? Bueno, antes miremos estas fechas. Para el siglo V antes de Jesús, la Torá, o sea, los primeros 5 libros de Moisés, ya tenían un estatus canónico, pero cuando el pueblo regresa del exilio, estamos hablando después del exilio babilónico, ya estaban escritos, pero se establecen como en una lista después del exilio. Por eso se establece el primer grupo de libros de la Tanakh, o sea, en su estructura, la primera parte se le conoce como la Torá, después del exilio inmediatamente. Para el siglo III y II se reconocen ya los profetas anteriores y los profetas posteriores. El canon judío ya tiene su segunda parte entre los siglos III y IV. Y para después del siglo I, ya se complementa el Antiguo Testamento con el canon hebreo el año 88-89 después de Jesús en la comunidad judía de Jamnia al sur de Palestina en el siglo I después de Jesús. Quiere decir que toma aproximadamente 600 años la canonización del Antiguo Testamento en todo su proceso. Composición, reconocimiento, canonización, exclusión. Este proceso dura del siglo V antes de Jesús hasta el siglo I después de Jesús. Bueno, ¿qué es lo que se crea? La división tripartita del Antiguo Testamento, o sea, de la Tanakh. La Torá, los 5 primeros libros atribuidos a Moisés, que la Torá es el centro de la vida religiosa, legal, cultural, política, social del pueblo hebreo y después del pueblo judío. La segunda parte de la división tripartita son los Neví, o sea, los profetas. Libros históricos y profetas que transmiten la palabra divina de Yahvé, que narran la historia de Israel desde el asentamiento en las estepas de Moab, el cruce del río Jordán, hasta el exilio babilónico o después. Se establece el mensaje de los profetas, los oráculos divinos al pueblo de Israel. Y posteriormente la tercera división tripartita del canon hebreo, los escritos, el Ketubín, que es una colección de libros variadas entre sapienciales, poéticos e históricos. En Lucas 24:44 dice más o menos, ustedes tienen la ley, los profetas y los salmos, porque el libro de los salmos era el primer libro en la lista, en la tercera sección del canon hebreo, los escritos. Más sobre esta división tripartita, bueno, Tanakh viene por T de Torah, N de Nevin y K de Ketuvim. Es un acrónimo que los judíos usaban mucho esto. Bueno, hablando de los criterios de canonicidad, que ya di algunos, tiene que haber una conformidad doctrinal, coincidencia de la regla de fe y enseñanzas aceptadas a través de la historia. Su enseñanza debe ir consistente con otros textos canónicos, no pseudoepígrafos, no apócrifos. No se podía contradecir en verdades ya establecidas. Ese es un primer criterio de canonicidad. El segundo es el uso litúrgico. Textos leídos
en comunidades. Ya en la época del periodo intertestamentario, textos leídos públicamente en la sinagoga y en asambleas. O sea, había un uso litúrgico. La misma tradición le da el peso de canonicidad, porque al ser un libro muy usado en liturgia de la sinagoga, pues la comunidad lo establece como canon al final. Y autoridad reconocida profética, o sea, atribuido a profetas o figuras ejemplares en el Antiguo Testamento, como Moisés, David, Samuel, etc. O sea que el libro debió haber sido escrito por una figura reconocida a lo largo del Antiguo Testamento. O sea, un portavoz de Yahvé. Eso es fundamental para que el libro fuera canónico, aparte del idioma. Porque un criterio que no lo menciono aquí es el del idioma. Si el libro no estuviera escrito en hebreo, muy probablemente que este no entraría. Inspiración divina, bueno, otro criterio. El texto mismo debe demostrar, debe de evidenciar claramente ser inspirado por Dios. Su contenido debe de reflejar la autoridad divina. Eso es un criterio que se pusieron los rabinos. Y como les digo y repito, la aceptación en comunidad. Ahora, la inspiración divina en el caso del Antiguo Testamento se puede entender desde varios puntos de vista. Primero, la afirmación de los autores. En muchos libros, no en todos, a menudo se declara que el escrito fue inspirado por Dios o recibió el mensaje directamente de él, como por ejemplo en los profetas. De ahí el uso de frases divinas. Así dice el Señor. O la palabra del Señor vino al profeta Jeremías, o la palabra del Señor vino a tal. Eso habla del concepto de inspiración, que el texto mismo refleje afirmaciones y uso de frases divinas. Otro elemento que es clave para la inspiración divina es que el libro hable sobre algún concepto de la revelación de la naturaleza de Dios, como por ejemplo lo que ustedes estudiaron en algún momento en teología sistemática sobre la doctrina de Dios. Los atributos, la misma naturaleza de Dios, las acciones de Dios en la historia se consideran manifestaciones de su inspiración. Por lo tanto, hay algunos libros que hablan sobre los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es bondadoso, está en todas partes, lo ve todo, lo sabe todo, es el creador de todo, etcétera, etcétera. Con el mismo hecho, hermanos, de que Génesis diga, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, para el rabinismo, para los judíos, esto es suficiente argumento para hablar de que Génesis es un libro inspirado. También, otro elemento que va acompañado de la inspiración divina está relacionado con el cumplimiento de las profecías, sobre todo aquellas profecías cumplidas en el Nuevo Testamento. Son evidencia de la inspiración divina que ocurrió en el Antiguo. Debe haber unidad, debe haber coherencia. O sea, la unidad y la coherencia de la Biblia, a pesar de haber sido escritos, pero que esto es lo maravilloso de esto, un rango de más de 1000 años de distancia entre el primero y el último libro. Diferentes autores. Una cosa es que alguien haya escrito 40 libros y otra cosa es que alguien haya escrito 40 libros, perdón, hubieron 40 autores escribiendo un libro diferente. Y la función del Espíritu Santo que no se puede quitar. Se cree que el Espíritu Santo, y así es, por fe, los autores en la selección y la presentación de la información fueron inspirados por el Espíritu Santo, asegurándose de que esta información fuera relevante y útil para el propósito divino y para el propósito del libro. Recuerden, hay una regla, y en hermenéutica también se estudia, que la inspiración de la Biblia es 100% humana, o la escritura es humana y divina.
Es una doble dimensión del texto de fe. Hablando del canon en la época de Jesús, recuerden, estaba el Antiguo Testamento. Ya estaba la división tripartita, pero fue hasta el año 88, 89, por ahí, después de Jesús, que se establece como canon. Las versiones en arameo que ya existían en tiempos de Jesús, al igual que la Septuaginta, se les conoce como los Targumis o Targum. Es una especie de lectura para comprensión popular del texto hebreo en las sinagogas, porque no todo el mundo hablaba hebreo del Antiguo Testamento. También estaban algunas tradiciones orales, ¿verdad? En la época de Jesús. Jesús y los apóstoles de alguna manera hablan de esta división. Por eso les digo, Jesús dice, ustedes tienen a Moisés, a los profetas y a los salmos. Ya Jesús como que muestra ahí una división tripartita del Antiguo Testamento.